Bueno, continuamos en esta hermosa, fresca tarde. Vamos a la clase 4. Seguimos desarrollando esta parte de lo que es la diferencia que hay entre el aceite y el espíritu. En un supuesto negado que el aceite sea tipo del espíritu, ¿por qué seguir usando aceite cuando tenemos en nosotros el antetipo que le da cumplimiento al tipo? Cuando lo verdadero se manifiesta, el tipo pierde fuerza y vigencia. Es una ofensa, oiga esto, es una ofensa en contra del Espíritu Santo el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde. Es como si aún utilizáramos sacrificios de cordero para honrar a Jesús, según la declaración que según la declaración que dimos del aceite. Es un error afirmar que el aceite presentado en la parábola de las 10 vírgenes sea el Espíritu Santo para relacionar las vírgenes con la iglesia. Otros alegan que el aceite representa el estado de salvación, lo cual es contraproducente, ya que en el reino de la gracia, ningún creyente puede compartir la salvación. Oiga esto, inherentemente en él, y tampoco podemos compartir la unción. He escuchado por aquí, con tristeza lo digo, he escuchado, mira, viene el predicador tal del Tocuyo, y ese predicador viene a compartir la unción que él tiene contigo. Ven para transferirte la unción que él tiene. Garrafal error, no se puede hacer. Cuento de camino que nos están vendiendo. Ahora, esto no se puede compartir, es decir, el creyente no puede compartir la salvación inherentemente en él, el cual recibió por gracia, y para él, para el colmo del caso, menos se puede comprar acto que pidieron y quisieron hacer las vírgenes insensatas, es decir, ellas pidieron que se les dé aceite, lo cual si es tipo de la salvación no cuadra, pero como era aceite normalito sí cuadra con las verdades de la gracia en relación a la salvación, porque nadie la puede compartir, es decir, la salvación. Yo no puedo compartir mi salvación con nadie. Solo Dios por el Espíritu, y a su vez, fueron a comprar el aceite, acto que es imposible referente a la salvación, o en este caso a la unción del Espíritu, ya que esta es por gracia y nadie la puede comprar. Oiga lo que viene, el número 10. Para algunos estudiosos de las Escrituras Sagradas, este número no tiene ningún sentido ni aplicación en lo exegético. Por razones que se desconocen, el cortejo era compuesto por el número de 10. Acto que se hizo una tradición, es decir, se van a casar, ¿cuánto buscan? 10. Tradición de allá del Medio Oriente. Otros alegan, según la tradición judía, que entre los judíos el 7 denotaba perfección, así como el 10 era el número que caracterizaba lo completo. Un grupo se consideraba completo si 10 estaban presentes. Son suposiciones de la gente. Primera de Samuel 1:18. Una antigua ley judía afirmaba que donde hubiera 10 judíos, allí se podía edificar una sinagoga. Una antigua ley judía, no es de la Biblia, no es de las Escrituras, es de ellos.
Este pudo ser el sentido que le dieron Jesús al término 10, presentando en la parábola lo completo. El término virgen, este término indica que las damas encargadas de preparar a la esposa para su encuentro con los invitados junto con su esposo eran solteras, en desposamiento, representando la fidelidad y la honorabilidad de la desposada, que pasa a ser la esposa en total castidad. Por lo consiguiente, las damas de honor eran invitadas a la fiesta de las bodas, no a las bodas, que ellas escoltaban al esposo, oiga, a la casa de la desposada, donde se celebraba la fiesta de las bodas, no las bodas, ¿sí? Razón que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representen o sean tipo de la iglesia. Las vírgenes no pueden ser las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. En la parábola se registran que ambos grupos salen al encuentro del Señor. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para selección, Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, en este caso a la fiesta de las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ni siquiera lo han descarriado. No los conoce. No tiene nada que ver con los descarriados ni con los hermanos que están en condición de pecado dentro de la iglesia. Mateo 25, 10, 12. Cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas, acá en la tierra, con el parentesco de esposo, por lógica, que viene con su esposa. ¿Quién es su esposa? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Que es la iglesia. Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no pueden ser la esposa, porque ellas van a acompañar al novio a la fiesta de las bodas. Ya viene con su esposa. Por otra parte, si analizamos el comienzo de la parábola, podemos notar que dicha parábola está contextuada con el pensamiento que se viene desarrollando en el capítulo 24 de Mateo, que no tiene nada que ver con la iglesia. El término entonces que aparece en el comienzo nos afirma lo antes dicho, que a su vez es corroborado por el término cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras que aparecen al comienzo de Mateo 26. Más adelante enseñaremos con mayor precisión este detalle, el enlace de los dos capítulos. El término el llorar y el crujir de dientes que aparece al final de la parábola solo es utilizado en el lenguaje escatológico en todo su contexto para hacer referencia, oiga, a Israel y a los gentiles en la culminación del juicio, y en este caso no es la excepción. El término el llorar y el crujir de dientes es una expresión que demarca el estado de lamentación en la que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptados para entrar en el reino milenial,
Ahora pregunto, ¿por qué no serán aceptadas las naciones o alguna parte de las naciones? ¿Por qué no serán aceptadas para entrar en el reino milenial? Porque no aceptan al rey. De la única manera que entren es que acepten al rey. Ahora, ¿quién es el rey? Cristo. No hay otro. Ahora, después de haber pasado por el juicio, dicha expresión en el lenguaje bíblico escatológico nunca se utilizó para referirse a la iglesia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que hay términos que Jesús utilizó en Mateo 25 que son paralelos o denominan y están en común o similitud con Mateo 24, tales como, oiga, nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24, 36 y 42, 44 y 50. Mateo 25, 13, velar. Mateo 24, 42 y 43. Mateo 25, 13. Tardanza. Mateo 24, 48 y 25, 5. A continuación voy a transcribir, oiga, algunos pasajes que utiliza la escuela del traslado parcial para afirmar sus enseñanzas. Pasajes que no tienen nada que ver, óigame, con el asunto. Parábola de la fiesta de la boda. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, 14. ¿Le digo algo? Tampoco tiene absolutamente nada que ver con la iglesia esto. Nada que ver con la iglesia. Vamos al desarrollo del tema. Esta expresión está registrada en una parábola que Jesús le proclamó a los principales sacerdotes y a los ancianos y tiene relación directa con las fiestas de las bodas que es el milenio, pero no se le puede dar una interpretación a esta expresión, muchos son los llamados, más pocos los escogidos, si antes no se hace un análisis exegético a la parábola anterior que presenta en un sentido inmediato para el tiempo presente, circunstancial en relación al rechazo ¿qué hicieron los judíos de los profetas y de Jesús en la proclamación del reino venidero? Analicemos la parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, preste atención a lo que viene, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en ella un lagar, es decir, un sitio para sacar vino, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Oiga lo que viene, preste la atención a esto. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos, de la misma manera. Finalmente, oiga, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, oiga, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Pregunto yo, ¿a Jesús lo mataron dentro de Israel o lo mataron afuera?
el monte de la calavera estaba dentro de Israel o afuera. Esto es eso. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Aquí le estamos hablando directamente a Israel. Perdón. Y le mataron. ¿A quién? A Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Israel con los profetas que le fueron enviados antes? Esos fueron los siervos que envió Dios para buscar su fruto. Vaya analizando. Ahora, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esa es la pregunta del caso, ¿no? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. ¿Cómo? Esta es la respuesta que están dando los judíos, ¿yo? Esta respuesta la están dando ellos mismos. A los malos destruirá sin misericordia. ¿Qué es lo que está pasando todavía con algunos de ellos? ¿Sí? Ahora, esto lo enseñó Jesús durante su ministerio. Recuérdese que luego Jesús vivió hasta el año 33 aproximadamente de su era. Él da una profecía que la vamos a ver, que se cumplió en el año 70. Es decir, esa generación, no todos murieron, pero todos fueron esparcidos. Israel fue rodeada por los romanos y el general Tito destruyó toda la ciudad. Lo poquito que gobernaban los judíos, eso fue disperso. El templo se los destruyeron, se lo quemaron todo. Y ellos fueron, los que quedaron vivos fueron dispersados por todas partes. Eso fue en el año 70. Luego, en el 125, los judíos volvieron a agruparse y quisieron nuevamente tomar derecho o posesión de sus tierras. Entonces ahí vino el otro general Adriano. Y el general Adriano igualito los rodeó y los aplastó militarmente, económicamente, políticamente y de paso le borró el nombre al territorio que era el reino de Judá y le implantó el nombre que ahorita tiene ese territorio, Palestina. ¿Eso es gracias a qué? ¿Qué parábola estamos leyendo? A los malos destruirá sin misericordia. Ahora pregunto yo, ¿no siguen habiendo malos allá? Por ellos, I'm sorry for you, dijo el gringo. Perdón. Entonces, veamos, señoras y señores, lo que está pasando. Esto no tiene nada que ver, reitero, con la iglesia. Esto tiene que ver con el territorio y esto tiene que ver con Israel por causa de ellos mismos, no por más nadie. Ahora, seguimos acá. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto y a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quién será la piedra? ¿Y quiénes serán los edificadores que desecharon la piedra? ¿Ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Perdón. Escuche lo que Jesús le está diciendo a los judíos en su tiempo. Será vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, hablando Jesús de él, y el que cayere sobre esta piedra, óigame, será quebrantado. ¿Qué es quebrantarse? Agarramos esta sábana que ustedes ven aquí, que tenemos de cortina, la colocamos sobre el tubo arriba y cuando la colocamos, ¿qué hizo ella? Se dobló. Eso se llama quebrantarse.
¿Sí? Usted agarró la manga de la camisa y se la enrolló. Eso se llama adherirse a lo que usted le diga. ¿Será que eso lo hemos hecho nosotros con el Señor? Aquí agarramos y tiramos una alfombra. Al llegar aquí, por lógica, va a subir y va a dar el quiebre. Si no lo hace, no hay quebrantamiento. Una tabla ahí no se puede quebrantar. Pero una alfombra sí. Una sábana también. Entonces, eso es lo que Cristo dice acá. Que los que llegáramos a Cristo, los que le entregáramos la vida a Cristo, teníamos que ser quebrantados. Es decir, abandonarnos y morirnos nosotros para que Él viva en nosotros. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a los judíos. Él sin sus mañas, su cultura, su forma de ser, ustedes tienen que abandonarla. Es decir, el que ustedes no aceptan sino a Jehová solamente como Dios y no me acepten a mí, eso tienen que abandonarlo. Si ustedes no abandonan eso, van a morir en su pecado, porque el único Salvador que Jehová tiene, lo envió y soy yo, en pocas palabras. Ahora, voy otra vez. Será quebrantado. Ahora mira lo que viene ahora. Y sobre quien cayere él, ¿sí? Y sobre quien ella, en este caso la piedra, cayere, le desmenuzará. Ahora mi pregunta es, la diferencia entre quebrantarse y desmenuzarse, ¿usted se las imagina? Quebrantarse es adherirse a, y desmenuzarse, te lo digo, es esguazar, despedazar y tirar. ¿Qué pasó con Israel desde el año 25 después de la era de Cristo hasta en estos días en el 48? En el mundo entero. Para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, para acá, para allá, para acá. Como se dice criollo aquí, de realengo. ¿Por qué causa? ¿Eso será chévere vivir así? ¿Usted escuchó por ahí la expresión del judío errante? ¿Por qué razón? Porque ellos no quisieron ser quebrantados. Entonces pasaron a la otra etapa, desmenuzado. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos, oiga, entendieron que hablaba de ellos, y todavía los evangélicos no entienden esto, y sin embargo aquellos que estaban tan brutos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, esta parábola se la estamos predicando a la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Esto tiene que ver únicamente con Israel. Ahora, el texto o la base bíblica está Mateo 21, 33 al 45. No hay enigma ni dificultades en la interpretación de esta parábola. Analicemos los elementos de la parábola por separado. Oiga, el padre de familia. ¿Quién es el padre de familia en la parábola? El único padre que existe, Dios. ¿Sí? La viña es Israel, señoras y señores. Salmo 88, Isaías, 5, 1 y 7, Jeremías 2, 21. El vallado es la ley. Sí, el vallado, que es la cerca, es la ley, el cual separa a Israel de los gentiles. El lagar en metonimia es el proceso de Dios con su nación mediante el mensaje de los profetas, del cual debería haber respuesta en la aceptación del dicho mensaje en relación a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Mensaje que rechazaron de Jesús siendo el unigénito Hijo del Padre. La torre es el es el cuidado que ha tenido Dios con Dios de su nación. Los labradores son los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel, que rechazaron el mensaje de los profetas y el de Jesús. Los otros labradores, oiga, es la iglesia, pueblo creyente que surgirá de judíos y gentiles, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, primera de Pedro 2:9. La piedra es Jesús, desechado por su
nación, el cual vino a ser y será la piedra principal del ángulo, el rey que gobernará todas las naciones después de juzgar. Salmo 118, 22. En relación a la piedra hay un segundo sentido en el pasaje y tiene un mensaje local, inmediato, y uno escatológico. El mensaje local e inmediato se cumple en Jesús, siendo Él la piedra de tropiezo que con su mensaje actual, no ajustado a la tradición de los ancianos de Israel y de todas partes, era causa de confrontación a quienes lo oían. Por eso la primera parte del texto dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Cristo. Es decir, yo vine del mundo con todas las mañas habidas y por haber. Pregunto, ¿y ustedes vinieron de Marte o del mundo también a la iglesia? Con todas las mañas habidas y por haber. Si venimos a Cristo, tenemos que quebrantarnos, cementarnos, adherirnos a Él. Es decir, tenemos que abandonar nuestras mañas, cualquiera que sea. ¿Sí? Eso es quebrantamiento. Ahora, el texto dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ese es el otro detalle. En el mensaje escatológico hace referencia a Jesús cuando venga en su segunda venida a establecer el reino, pero antes de que se establezca el reino, Jesús juzgará a las naciones. Hay dos juicios. El primero a la nación de Israel, hablando de los juicios que se darán en la tierra. El segundo a las naciones. El juicio es relativo al arruinar, arrasar, desbastar. Por esta causa, la segunda parte del texto habla de desmenuzar, término que significa hacer pedazos, asolar, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En el estudio que hicimos a esta parábola denominada la de los labradores, nos podemos dar cuenta que no tiene relación directa con el programa de Dios y la iglesia. Por consiguiente, la palabra que vemos o que vamos a estudiar, denominada la fiesta o banquete de bodas, donde se encuentra la expresión muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, tampoco tiene nada que ver con la iglesia, ya que es una continuación y complemento de la primera parábola. De ser así, ¿quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Analicemos la parábola. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola, otra parábola más para Israel, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. ¿Que hizo qué? ¿Pueden repetirlo un poquito más duro? Que hizo fiesta de boda. Óigame, no bodas, porque las bodas ya estaban hechas y las bodas para otros sujetos, para otros individuos. Fiesta de boda, Israel. La iglesia no va a participar en la fiesta de boda como invitado. Es la novia. Es decir, no es arrocero o arrocera o invitado. Fiesta de boda, dele a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. ¿Quiénes son los convidados? Los israelíes y los gentiles. A las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venía a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a sus labranzas y otros a sus
negocio, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Entonces dijo a su siervo: oiga, las bodas, oiga, a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, oído, no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, predicación del evangelio del reino aquí, y llamad a las bodas, a cuanto halléis. Y salieron los convidados por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntaron, oiga, malos y buenos. Y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey, oiga lo que viene aquí. Entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a uno o a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey, en este caso Dios, dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el choro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí es donde está el texto este que le ha reventado la cabeza a unos cuantos. Mateo 22, 1:14. Pero vamos por partes. ¿Quién era ese tipo que estaba dentro de las bodas? Porque habla de uno, estaba dentro de la fiesta, pero no estaba vestido de boda. ¿Quién era ese tipo? ¿A qué se refiere eso? ¿Tiene que ver eso con la iglesia? No, ya le dije que no. Convidó, no quisieron venir. Mandó a buscar a quién, a todos los que no sirven, a todos los necesitados, y se trajo buenos y malos. Pero el detalle es que los buenos y malos, para entrar a la fiesta de boda, tuvieron que vestirse de boda. Pero entre todos los que estaban ahí en la reunión, había uno que no estaba vestido de boda. ¿Quién es? Uno. No son muchos. Uno que no estaba vestido de boda. Y la orden fue a los que servían: atadle de pies de mano y echarlo en las tinieblas de afuera. ¿Quién es? Es el diablo en el periodo de la gran tribulación. Esto no tiene nada que ver con nosotros, la iglesia. Entonces, a ese que van a atar de pies y manos y por 1000 años sin echarle varilla a nadie, es el diablo. Esto tiene que ver con Israel. No tiene nada que ver con nosotros, señores y señores. Le dije que esto está en Mateo 22, 1 al 14. En esta parábola Jesús presentó la nación de Israel como excluida y a los menospreciados gentiles como invitados a la mesa. Cuando analizamos esta parábola en su lenguaje cultural en relación con Lucas 14, 15 y 24, tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones en común que no tienen nada que ver con la iglesia, tales como reino de los cielos, bodas, fiestas de bodas, echarle en las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Y para complementar, hay excluidos que no participaron de las fiestas, en este caso de las bodas, caso que está en común a las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de las fiestas de las bodas. El término muchos son los llamados, más pocos los escogidos, en el lenguaje escatológico según el pensamiento del emisor, los muchos que vienen siendo los llamados, oiga, están haciendo referencia a los gentiles que atendieron la predicación del evangelio del reino, aceptando a Jesús como el rey, y los pocos que son los convidados e invitados son los judíos que rechazaron dicha predicación.
En el sentido simplificado, lo que Jesús quiso decir fue, en comparación a los que escogí, fueron una nación, son muchos los que llamé, que son todas las naciones. Debemos destacar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia, en un supuesto negado, que esta parábola esté haciendo referencia al rechazo que los judíos hicieron en el presente a la predicación de las buenas nuevas que Jesús vino predicando, y que dicha predicación se extendió a los gentiles. No da pie para tomar este pasaje para adjudicárselo al arrebatamiento de la iglesia. El uno será tomado y el otro será dejado. Oiga lo que viene, Mateo 24, 40 y 41. ¿Quiénes son tomados y quiénes son los dejados según Mateo 24, 40 y 42? Toda la vida nos han dicho que van a ser tomados de la iglesia, unos poquiticos, y que los demás se quedan, que son más los que se quedan que los que se van, porque son poquiticos los que viven en santidad y todo eso. Vamos a ver hasta dónde esto es verdad. Estudiemos. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, los tomados son los que son raptados al cielo, y los dejados son los que quedan. Pero tenemos que entender algo bien importante. Oiga, no debemos tomar estas dos parábolas y darles el significado que nos parezca para tratar de apoyar una opinión o teoría en contra de otra. El estudioso consciente de la Biblia no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión, sino es aquel que busca las verdades eternas que ella contienen en su inspiración, a fin de que sea iluminado lo revelado en ella, con el propósito de extraer el contenido de la verdad. Al estudiar las Sagradas Escrituras tenemos que permitir que ella, quien las mismas Escrituras se expliquen, y que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine su verdad. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, griego y parte en arameo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no debemos darle significado o interpretaciones a las palabras de la Biblia basados en los idiomas modernos. Por eso, al estudiar la Biblia, debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, el contexto, entender el marco histórico y comparar la palabra con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico, escrito en su idioma original. Debemos tomar en cuenta el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación. Vamos a descubrir qué significa el ser tomado, óigame, y el ser dejado en su marco bíblico. Citemos el pasaje, óigame. Entonces estarán dos en el campo. Esto nos cuadra finísimo a nosotros porque estamos ¿a dónde? En el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo así? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, chévere calidad, dándole vuelta a la manigueta ya. Eso nos cuadra fácil. Una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 40 y 41. ¿Tiene esto que ver con el arrebatamiento? De antemano le digo que no, pero ya se lo voy a explicar por qué. Muchas personas
al leer estos textos, lo aplican al arrebatamiento de la iglesia. Pero, como hemos expresado, no debemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las Escrituras y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos. A eso se le llama entrar en el campo de la eisegesis. En estos versos no se encuentran la palabra rapto ni arrebatamiento, ni se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando un símil como figura retórica, comparando su venida con los días de Noé. Y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos, tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. Cómo Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso. Vayamos al relato para ver, nos dice para comprender, para ver qué nos dice para comprender dicho discurso. Es imposible, oiga, tener entendimiento a los dichos por Jesús en este pasaje de Mateo 24 si no se toma en cuenta las referencias que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto, oiga, contigo y entrarás en el arca. Tú, ¿está hablando con quién? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso está en Génesis 6, 11 al 14 y 18 y 22. Preste atención. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos. ¿Fueron qué? Raídos. Grábese eso, que ahí está la respuesta de lo que usted está buscando por allá. Tomados de la tierra. Y quedó dejados solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ya va. ¿Quiénes fueron los que quedaron? Noé y los que estaban en el arca. Génesis 7, 22. Como en los días de Noé. Todo lo que fue raído es lo que no va a quedar. Lo que fue dejado es lo que va a repoblar la tierra. Entonces, ¿tiene esto que ver con arrebatamiento? No, porque aquí es al revés. Los que somos quitados de la tierra, llevados al cielo para ser juzgados, es la iglesia. Todos los que se queden entran a la gran tribulación. Este texto que estamos hablando es al final, señoras y señores, de la gran tribulación. Cuando vengan los dos juicios, que más adelante les voy a hablar, del juicio a la nación de Israel
y el juicio a los gentiles. Ahí va a ser como en los días de Noé. Los reídos son los que son quitados. En el caso de los judíos, para el desierto a morirse. En el caso de los gentiles, de una vez al lago que arde con fuego y azufre. En el caso de los que fueron dejados, estamos hablando de gente natural, como en los días de Noé, es para repoblar la tierra en el tiempo del milenio, señoras y señores. Este texto no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Están aquí o se fueron? Grábeselo. Dele, porque esto es tan necesario que usted se lo aprenda, si es posible, de memoria. ¿Sí? Es interesante notar que Noé le predicó al mundo antidiluviano, oiga, con el poder del Espíritu Santo, que Dios estaba a punto de destruir al mundo. Este mensaje pregonado por Noé no fue atendido, óigame, por los habitantes de aquellos tiempos. De igual forma, en los últimos tiempos se pregonará y se anunciará el evangelio del reino, el de Mateo 24:14, que lo van a predicar los 144,000 los dos testigos. Mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esa tierra o de ese momento en la tierra. Según el relato bíblico que acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes fueron los tomados y los dejados? ¿Usted pudo entender esto? Me lo van a explicar después en la socialización que vamos a hacer dentro de un poquito, porque, señoras y señores, se nos fue el tiempo nuevamente.